¿cómo les va? Bienvenidos al análisis. Vieron que hicimos un enroque de horarios. No soy Karin Cohen, soy Melina Fleiderman. Karin hizo mi horario porque me hizo el favor por una situación personal, así que acá estamos, igual, al pie del cañón, contándole todas las noticias, lo más importante es que tienen que saber a nivel parlamentario. No estoy sola, por suerte, están ellos que tienen toda la información y el análisis. Hola, Has, ¿cómo va? Bienvenida. Bien, muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y Después de vos? una jornada intensa, acá estamos. Hoy hubo actividad también en la... Sí. Sí, así que, bueno, vamos a charlar de todo eso. Bueno, volvieron las comisiones o empiezan a volver o aparecieron, no sé cómo definirlo. Sí, empezaron a volver. Empezaron. Sí. Estarían empezando. Estarían. Todo así. ¿Cómo andás, David? ¿Todo bien? Bienvenido. Para mí es David. Yo le digo David. Lo bautizamos. David Hasselhoff. Bueno, bien, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, con esto de la vuelta de las comisiones, hay más gente en el Congreso dando vueltas. Sí. Sí, la verdad que la presencialidad empieza a caminar cada vez con mayor ritmo. Comisión de Salud, hace minutitos anuncio al presidente de la Cámara de Diputados de... Ponelo en silencio, porque por más que lo escondas va a seguir sonando. Sí. ¿Le mandas un silencio? Presidente de la Cámara que Sí. acaba de anunciar que mañana entra un proyecto de ley para transformar los planes sociales en trabajo genuino. Ese es el título, no sabemos en qué consiste, ¿no? No sabemos mucho en qué consiste, hay un adelanto respecto de lo que pasó ayer del presidente Alberto Fernández en la Cámara de la Construcción, que habló sobre el tema, que apunta primero a aquellas personas que estén inscriptas en el plan Potenciar Trabajo, pero que la idea es ir transformando la ayuda social en trabajo genuino. De una manera me parece que el ejemplo va a ser lo que sucedió con los trabajadores golondrinas del campo, estos trabajadores que van a poder insertarse en el mercado laboral formal sin perder los beneficios de la ayuda social, hasta que empiece la rueda a acomodarse un poco mejor. Que un poco, no sé qué les parece a ustedes o qué interpretación tienen respecto de esto último que estás comentando, pero es un poco lo que se le venía demandando a este gobierno, ¿no? Como, digamos, por un lado tenía que salir a contener una situación de crisis social muy agravada por la pandemia y también por otras cuestiones estructurales, por supuesto. Pero también era, bueno, hay que generar empleo. Y cuando se le preguntaba a todos los diputados y las diputadas cuáles son las leyes que van a hacer falta para poner a la Argentina de pie o para esta segunda mitad larga segunda mitad del año, ya casi final del año, con un nuevo Congreso conformado, ¿hacia dónde? ¿Pensando en qué? Y todos decían en generar empleo. Sí, porque lo que está sucediendo es que la economía está mostrando signos de reactivación. Cuando uno ve los números del INDEC, lo que ve es que de los sectores que se miden, la gran mayoría está creciendo, no solo obviamente en comparación contra el 2020, sino en comparación con la prepandemia, contra el 2019, teniendo en cuenta que eran años recesivos, que son años recesivos, pero lo que uno ve es que crece la actividad económica, pero no crece al mismo ritmo la generación de empleo. Lo que está sucediendo es que las empresas, frente a la inestabilidad que presenta la pandemia, el COVID, que uno supone que con mayor gente vacunada entra en una cierta normalidad, las empresas todavía no se animan, por decirlo de alguna manera, a contratar gente, prefieren pagar horas extras antes que contratar nuevos empleados, y entonces ahí es cuando uno ve que la actividad crece, pero crece más abajo el empleo. Sí. Entonces ahí lo que vos necesitas es generar alguna política que los incentive a los empresarios a tomar nuevos empleados. Sí, claro. Además, el tema planes sociales me parece que estuvo en la campaña. Y estuvo, lo interesante fue que fue plataforma, si se quiere, de distintos sectores políticos, ¿no? Porque lo planteaba tanto Juntos por el Cambio, como lo empezó a plantear también el oficialismo, y lo planteaban los mismos movimientos sociales. Como esto no aguanta para más, no es más planes sociales, se necesita que esto se transforme en trabajo. Y es un pedido de la misma gente que recibe planes sociales, ¿no? Y sí. Entonces, me parece que ahí se empezó a unificar, incluso hubo hasta un momento hasta de pases de factura, ¿no? Que durante el gobierno de Macri se aumentaron en tanta cantidad, ¿no? Bueno, me parece que se plante sobre la mesa va a ser un debate rico. Vamos a compartir, si les parece, el tuit que redactó el propio presidente de la Cámara de Diputados, justamente haciendo alusión a lo que anunciaba recién David, cómo se pone en marcha este proyecto de ley. Ay, bueno, si alguien me lo puede poner en más grande, yo se los agradezco. Lo tengo acá en una hoja, miren qué divino, qué suerte, la magia de los papeles. Mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino, con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan.
y construir un puente hacia el trabajo para casi 1 millón de argentinos y argentinas. El hashtag es Argentina Unida. Y la foto, ¿no?, que acompaña este tweet es esta etiqueta, este diagrama abajo que dice convertir planes sociales en trabajo, sí. Y en violeta. Yo analizo todo porque todo tiene su razón de ser. Bueno, el sí que figura de abajo es lo que vamos a empezar a ver mucho más de parte del oficialismo porque forma parte de la campaña. Claro, que ya no es la vida que queremos, ¿no? Es el eslogan nuevo de la campaña. El eslogan es sí. Me parece interesante volver a repasar de nuevo. No son en este tipo de anuncios, no son casualidades las palabras que se eligen, pero es salir de la emergencia del plan. Ya estamos frente a una etapa distinta, ¿no?, que supone la pospandemia o empezar a salir de la pospandemia para la emergencia, para todo lo que supuso este periodo tan largo, tan extenso y tan difícil para todos, para casi todos, pero yo diría para todos, de lo que significó el aislamiento, de lo que significó el cierre de un montón de actividades durante tanto tiempo. Bueno, para eso la emergencia, para eso el soporte del Estado. Bueno, ahora es el momento de que el sector privado empiece a tomar las herramientas. Una parte del plan, por lo menos en lo que se estaba hablando, era que lo que hoy es una ayuda social se convierta en una parte del salario. Eso te redunda de muchos lugares, porque vos, una persona que recibe un plan social no tiene aportes. Ahora, una persona que tiene un salario tiene aportes, con lo cual parte de lo que el Estado pone para pagar esos salarios se vuelve al Estado en el formato de los aportes que hacen los empresarios, vuelve al Estado en el formato de los impuestos que se pagan al respecto. Y aparte, ¿sabes por qué, David? Porque muchas veces el plan es lo que además hace que muchos trabajadores que podrían ser blanqueados se resisten a hacerlo. En un grupo, por ejemplo, mucho es el caso de las empleadas domésticas que en su gran mayoría están todavía trabajando en negro, a pesar de que ha existido muchos esfuerzos para blanquearlas, por un lado, porque en las familias, muchas que las emplean se resisten a blanquearlas, pero también existe la doble vara de personas que todavía tienen algún tipo de asignación y prefieren mantener el trabajo en negro para seguir percibiendo ese plan. Pero ese es un mito que se ha instalado durante mucho tiempo. Nadie que reciba un plan social en la Argentina por tener un trabajo en blanco, por ejemplo, una asignación universal por hijo, por invalidez. O por invalidez, pierde ese plan por tener un trabajo registrado. Todo lo contrario, la asignación universal por hijo es un beneficio para un montón de personas, es una política de Estado, es una política pública, que no va de la mano de si esa persona tiene un trabajo registrado o no tiene un trabajo registrado. Va de la mano sobre la situación social que vive esa persona. Claro, bueno, está bien, pero en algunos casos es lo que vos decís, en algunos otros casos también, sí, por ahí por ahí hablando sin, mucha gente toma estas decisiones sin profundizar o sin averiguar cómo es la situación, pero me parece que, de nuevo, esto que dice Sergio Massa en su tuit, construir un puente hacia el trabajo, porque también no es que de repente el Estado por ahí les va a poder proporcionar trabajo, pero sí empezar a formalizar un grupo de trabajadores, ¿no? Es que es una forma, el Estado no le va a dar trabajo, obviamente, pero va a ser una forma indirecta. ¿Por qué? Porque si uno mira o le presta atención a lo que ayer dijo el presidente de la Nación en la Cámara Argentina de la Construcción, cuando uno ve el desarrollo del plan potenciar trabajo, hacia dónde podría ir, dice, bueno, la prioridad la tienen las obras públicas, tanto nacionales, provinciales como municipales. No es el Estado quien contrata, sino que es la empresa quien contrata, pero quien da la obra, quien licita la obra son los estados. Sí. Con lo cual, si hay presupuesto para obra pública, ahí vas a tener una generación de trabajo bastante importante. O el programa Te Sumo, creo que es el que va destinado a los jóvenes, también lo mismo. Claro. Ese sería como, funcionaría de igual manera, ¿no? Le dará beneficios a las empresas, me imagino en impuestos o alguna moratoria, no sé, no conozco la profundidad. Si emplea jóvenes o mujeres o personas no binarias. Es mucho más redituable y es mucho mejor para la economía que en todo caso el Estado, esos fondos que tenía previsto para una ayuda social, para un plan social, lo destine a pagar una parte de un salario que vaya para el plan social solamente, porque en algunos planes sociales hay una contraprestación. Pero esto lo que significa es que esa persona ya entra en el trabajo formal, registrado, donde ya tiene ya tiene medicina laboral, ya tiene vacaciones, tiene aguinaldo, tiene un montón de beneficios que hacen no solo a
en la economía, sino también a la formalización de esa persona como trabajador y su interés de mantenerse en ese lugar. Sí, 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 sí. Bueno, y además es uno de los proyectos que ingresa desde la Cámara de Diputados, ¿no? Porque hasta aquí también teníamos muchos proyectos impulsados desde el Poder Ejecutivo. Sí, hay que ver mañana la presentación, si se hace formal, si va a haber alguna especie de acto, si va a haber alguna especie de anuncio de en qué consiste y quién hace la presentación y quién firma el proyecto, ¿no? Si lo firma... Hubo ya un proyecto que lo firmaba el de ganancias, Máximo y Massa. Sí. Capaz Claro. se repite esa ecuación o no, ¿no? Mañana tendremos que ver cuando se presente. Sí. ¿Y qué les parece, ya, digamos, saliéndonos un poco concretamente del anuncio, pero me interesó esto de ir como conociendo la nueva marca que va a tener o el nuevo eslogan que va a tener la campaña? ¿A qué les hace alusión el sí? Al sí se puede me viene Sí. el recuerdo, ¿no? Un poco de Sí, Mauricio, sí, pero... tal cual. Sí, digo yo, sí, Sí. tal cual. Sí. Me hizo acordar, creo que fue en el cierre en la Cámara de la Construcción, que empezó a decir, digamos, sí, no sé qué, y sí, faltaba, sí Claro, se puede. sí, Era sí. ahí me hizo acordar. No había visto que ya lo usaban como eslogan gráfico también. Pero bueno, evidentemente no va a tener el mismo significado. No, me parece que lo que busca es contagiar un poco de un Entusiasmo. ánimo positivo, de entusiasmo, de esa cosa de no poner peros, de ir hacia adelante. Veremos si surte contagia. efecto. No, y está bien también, me parece un buen refresh, como se dice ahora. Después me parece que el eslogan de la vida que queremos ya quedó manchado de todo lo que fue la primera etapa Claro. de esta campaña, donde conviene, digamos, hacer una recarga en Claro. todo sentido y lanzarse con otras proposiciones, ¿no? Sí, hay que redoblar esfuerzos. Lo dijo ayer también el presidente del jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, en el discurso, ¿no? En Como las expresiones en minoría, decís, después dentro del cuando recinto. habló, claro, ¿no? Me parece como, bueno, dejó en claro que lo que había pasado tenía que ver con la oposición y que no tenía que volver esa parte. Entonces pidió redoblar esfuerzos. Sí, y bueno. aparte porque a mí me parece que, ahora empezamos a repasar lo que sucedió esta mañana, pero quiero cerrar con esto. Me parece que esto va en clara alusión a que ellos, desde el Frente de Todos, señalan que Juntos por el Cambio es una máquina de impedir, ¿no? Es como una máquina del Claro. no. Entonces ellos van por el sí. Me da esa sensación a mí que está construido desde ese lugar o desde ese precepto. Sí, puede ser. La verdad que ahora hay que ver cómo se desarrolla. Recién está Obviamente. empezando. Pero es interesante porque hace a la composición integral de todos los cerebros que están detrás de una campaña. Todas estas cosas están absolutamente pensadas y diseñadas para generar, entre otras cosas, que las personas vayan a votar, se comprometan con esta instancia de participación ciudadana. Bueno, después de lo que ocurrió ayer y que ya lo vamos a analizar y les vamos a contar todos los detalles también, hoy se reunió la Comisión de Salud y Acción Social y empezamos a repasar, si les parece, primero con las personas que participaron de esa comisión, que instalaron todos los temas que se trataron, que los tenemos por aquí, que son varios, pero si les parece empezamos con los tapes de los diputados y diputadas que participaron para introducirnos en todo este trabajo extenso que tuvo la Comisión de Salud. La diputada Mara Brauer decía lo siguiente. En la declaración política de la Asamblea General de Naciones Unidas del alto nivel sobre VIH-Sida que se hizo en junio de este año en Naciones Unidas, en su punto, si no recuerdo mal, 25, hace una mención específicamente a estas poblaciones que llama poblaciones claves, que son aquellas poblaciones que tienen mayor riesgo de contraer HIV-Sida. Me voy a permitir leer, porque justamente Naciones Unidas dicen que hay que visibilizar a estas poblaciones, porque visibilizándolas se les da protagonismo, se las empodera y se trabaja en contra de su estigmatización. Entonces, por eso Naciones Unidas ha tenido un especial interés en que sean nombradas y, de hecho, hubo también conflicto en Naciones Unidas y los países que proponían no nombrarla fue Rusia y los países musulmanes, que esto tiene que ver claramente con la mirada que tienen estos países en relación a la diversidad sexual, al trabajo sexual y mismo hacia las personas que tienen problemáticas con las drogas, que muchos países en vez de ayudarlas también las
estigmatizan y las penalizan. Porque claramente Naciones Unidas dice que si no las fortalecemos, son poblaciones, y a modo de ejemplo, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen 26 veces más probabilidades de contraer VIH. Los consumidores de drogas inyectables 29 veces más. Las trabajadoras sexuales 30 veces más. Claramente visibilizar a los grupos de riesgo es una decisión política que trae consecuencias. Bueno, vamos a sintetizar, si les parece, lo que se trató hoy. Lo voy a leer porque es bastante extenso y para no meter la pata, porque como son cosas bastante específicas. Bueno, dice: declárese de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana, la respuesta integral a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV-Sida, las hepatitis virales y las infecciosas de transmisión sexual. Esta es la derogación de una ley. Y que se cree un programa nacional de cuidado integral del niño y la niña adolescente con cáncer, promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería, un gran tema también, que se le viene dando impulso desde hace un buen rato, sobre todo con cómo ha quedado durante la pandemia expuesto el trabajo, y también se ha corrido el velo de lo poco reconocido que está el trabajo de la enfermería. Procedimiento médico asistencial para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, un gran tema también. Esto tiene que ver con la violencia obstétrica también, ¿no? Todo lo que supone las situaciones de violencia obstétrica y los desmanejos que hay con mujeres y personas gestantes que padecen este momento dramático de la muerte perinatal, y otros proyectos de resolución. Bueno, son todos los temas que fueron tratados hoy en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Hay más testimonios, si les parece los repasamos. Por ejemplo, lo que decía en la comisión la diputada Ocaña. Comparto totalmente el espíritu del proyecto. Lo que también me parece que tiene algunos aspectos que yo considero que van a hacer que el proyecto termine, como a veces pasa en muchos proyectos, más como una cuestión de intenciones que este Congreso o que incluso funcionarios puedan tener, pero sin llegar al fondo de la cuestión. Y la verdad es que las políticas públicas en la Argentina, tanto a nivel provincial, a través de los sistemas de salud, como a nivel nacional, todavía no han resuelto. Y seguimos con la misma situación de auxiliares de enfermería todavía en nuestro sistema, de enfermeros que se forman con distintos currículum y que con distintos años, incluso la capacitación, y que muchas veces esa diversidad y esas políticas cruzadas no generan incentivos para la profesionalización de la enfermería, que creo que es lo que todos buscamos y todos queremos para fortalecer el sistema de salud. Porque muchas veces esos enfermeros que estudian 3, 4 años en escuelas de enfermería después tienen imposibilidad de acceder a la universidad porque no les son reconocidas las currículas. Entonces, en aquel momento, usted recordará, presidente, nosotros trabajamos en conjunto, no solamente con todos los ministros de salud de cada una de las provincias argentinas, sino también con las universidades nacionales de todo el país, para que fueran un poco las rectoras. Este proyecto tiene alguna intención, pero tampoco está la base de esta sustentación. Sobre el tema de la enfermería, me parece que se ha hablado mucho y también se ha venido trabajando hace un buen rato, porque claramente, y es una pena que así sea, porque hay todavía mucha posibilidad de trabajo para las personas que se quieren inscribir en esa carrera, que está todavía muy informalizada y que la pandemia de nuevo expuso, primero, las malas condiciones en las que trabajan, lo mal pago que están. Muy mal pago. Sí. También los médicos. Hay que recordar que cuando se habla de los proyectos por ahí que tuvieron que ver con la pandemia, a veces, bueno, el sistema de salud es como que le pusieron reflectores, ¿no? Con el tema pandemia se empezó a ver un montón de cosas que durante la etapa anterior no veíamos. Uno de ellos fue, obviamente, el tema de enfermeros, que ya se venía reflejando mucho, no sé, por ejemplo, en los municipios en donde tenían la infraestructura para construir una salita, un hospital, y no la podían inaugurar porque no tenían suficientes enfermeros. Que el enfermero es el que está
Porque el médico recorre, el médico visita, el médico atiende, da diagnósticos y demás, pero el que está día a día con los cuidados diarios son los enfermeros, vimos en las terapias y demás. Bueno, esta profesión hacen falta. Lo que ocurre es que faltan enfermeros. Entonces, lo que propone esta ley es justamente fomentar. ¿De qué forma? Bueno, uno, el tema publicitario, si se quiere, mostrar por qué está bueno estudiar elegir esa enfermería. carrera, Claro, sí, elegir sí, esa formarse carrera. en eso, sí. Claro, dar herramientas y sobre todo profesionalizarlo, ¿no? Está como medio corrido la enfermería como algo menor. Me parece que está como visto como simplemente tareas de cuidado. Claro. Muchas veces reservada a mujeres que por ahí han quedado al margen del sistema productivo y que llegan a una determinada edad donde, bueno, no les queda otra opción y cuando se ponen a buscar trabajo les dan o les encargan que cuiden a algún viejo o algún enfermo. Es lo mismo que ser un enfermero. Exacto. Y realmente no. No. Tiene una preparación, lo que dice Jazmín también es cierto. No solo desde el punto de vista de la escasez de la mano de obra calificada, sino de que la pandemia lo que demostró es que estaban muy mal pagos. La Ciudad de Buenos Aires fue un ejemplo de eso, digo, donde no los la administración de la Ciudad de Buenos Aires no los reconoce como profesionales, entonces les paga menos porque no los reconoce como profesionales a los enfermeros. Sí. Me parece que, lo hemos dicho muchas veces, la pandemia ha demostrado que aquellas actividades, aquellas profesiones que terminaron siendo esenciales para la vida cotidiana de todos nosotros en una situación tan extrema, están muy mal pagas. Sí, sí, Están sí, muy, totalmente. muy mal pagas. Bueno, hoy Shetlin dijo en la comisión que hay 4 enfermeros cada 10.000 personas. O sea, ¿Cómo? Sí, 4 enfermeros por cada 10.000 habitantes y un 16% de enfermeros universitarios. Dijo, bueno, necesitamos más. Uno de los puntos también que plantea Bueno, esta pero ley, por eso existe la formación en enfermería. Lo que no está es como unificado el programa. eso es lo que plantea este proyecto. Unificar el programa, porque también es importante unificar el programa, porque por ahí yo me recibo, no sé, soy de otra provincia, vengo a estudiar a Buenos Aires y después me vuelvo a mi provincia y por ahí en mi provincia ya es distinto el convenio a cómo es la carrera y no me toman y no me acreditan mi título. Bueno, como la idea de homogeneizar y plantear... Y descentralizar las carreras de formación, digamos, en cuidados sanitarios, ¿no? Que eso también lo dejó expuesto la pandemia, sobre todo con la formación de médicos intensivistas. Sí. Claro. Donde de repente vos tenías colapsado todo el sistema de salud, pero vos no tenías igual repartido el componente humano que tenía que estar al servicio de esas camas de terapia intensiva. Siempre lo decíamos, ¿se acuerdan? Toda la infraestructura que supone armar o convertir una cama común de un hospital o de una sala en una terapia intensiva, vos podés hacerlo. Es un respirador y un oxímetro, claro, y ya está. Pero después por ahí te falta el médico intensivista en la provincia, que es lo que pasaba en el sur, ¿se acuerdan? Sí. En los peores días de la pandemia, claro, no había médicos, no había enfermeros. Pero no solo en el sur, digo, en los departamentos de la costa de la provincia de Buenos Aires, sí, Pinamar, Villa Gesell, que contrataban por temporadas a enfermeros, claro, para que vayan a trabajar a esas localidades. Porque tomando esto de hay 4 enfermeros cada 10.000 habitantes, hay que tener en cuenta que hay un montón de ciudades, pueblos en la Argentina que no tienen. Claro, digo, claro, porque la estadística te demuestra que están en las grandes ciudades, donde están los grandes centros de salud, con lo cual hay lugares donde no tenés asistencia. Que un enfermero, digo, lo que decíamos antes, no es una persona que cuida a una persona de esta enfermedad, sino que es la persona que recibe a la persona que llega con algún tipo de problema y que dice más o menos que tiene, digo, tiene... Y que muchas veces tiene que tomar decisiones. En la emergencia tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar, claro. Ustedes acuérdense, seguramente lo recordarán, porque fue un caso muy estremecedor de un hombre cartonero que va a un hospital en la provincia de Buenos Aires, llega con sintomatología, conteste con un ataque cardíaco o alguna cuestión digamos, vinculada a su estado cardiológico, con dolor, referido a dolor en el pecho, llega con una guardia colapsada por COVID, no sé si se acuerdan de este caso. Llega, digamos, con esta sintomatología, también el aspecto físico evidentemente no colaboró, porque no le hicieron un lugar y no le dieron crédito a lo que él estaba diciendo que estaba sintiendo y termina muriéndose en la puerta de entrada del hospital. Fue una situación muy dramática porque fue en plena pandemia, donde ahí, entre otras cosas, es
che, ¿dónde está la gente que tiene que clasificar en pocos segundos el cuadro de situación y cómo esa persona no pudo ser por el COVID, porque estaban las camas saturadas y demás, rápidamente identificada como un paciente que estaba corriendo riesgo de vida y que efectivamente murió porque no lo recibió una persona idónea en ese momento para decir, bueno, esta persona está teniendo un cuadro, no sé, yo supongo un ataque cardíaco habrá tenido, le habrá estado pasando eso. Y falleció ahí porque la persona que estaba en la mesa de entradas era eso, una persona que estaba en la mesa de entradas tomando papeles y nada más. Claro. Sí. Muy dramático. Los enfermeros refieren además turnos extensos, saturados, poco reconocidos. Sí, sí. Esto lo que plantea también es, bueno, más allá de darle esta profesionalización, que haya una posibilidad de, digamos, de que se siga estudiando, ¿no? Digamos, una vez que haya, claro, que haya una capacitación, que a partir de ahí, bueno, que haya por ahí convenios con algunas universidades para seguir con especificándose en algunas áreas o haciendo unos intensivos de algunas materias de otros o cursos, digamos, que no quede en enfermería, ¿no? Entonces lo que plantea es si está homogeneizado, bueno, hay un plan de estudio que es así, bueno, también te da una capacidad de, después si vos seguís estudiando, haces un convenio con alguna universidad, bueno, te vas especializando por ahí en algo y claro, licenciarte por ahí en alguna especialidad médica, que no quiero decir cualquier cosa, por las dudas no nombro. Claro, está bien. Pero por eso el proyecto de ley ahora tiene que ir a la Comisión de Educación y a la de Economía. Claro. Tiene que pasar por esas dos comisiones por eso mismo. Sí. Primero por lo que decía Jazmín antes, que alguien que estudió en una provincia que tenga homologado sus estudios en todo el país, y la otra es la capacidad de que se sigan capacitando, no solo los nuevos enfermeros que entren con esta ley, sino que ya están trabajando. Sí, ¿saben lo que me pasa en general cuando leo, así como ahora, ¿no? En detalle, digamos, todo lo que se propone en la comisión? A veces digo, ¿cómo? Pero como esto no existía, esto ya no existía. Por ejemplo, esto, créese un programa nacional del cuidado integral del niño y la adolescente, o del niño y la niña y el adolescente con cáncer. ¿Cómo puede ser que no estuviese unificado en un programa nacional cómo debe cuidarse o cómo debe tratarse a un paciente pediátrico con cáncer? Claro, ahí es cuando uno empieza a cavar un poco y decís, bueno, capaz que uno es lo que conoce aquí, en la zona de la ciudad de Buenos Aires, cómo los atienden en el Hospital Garrahan, que son hospitales especializados, y por ahí te alejas un poco y efectivamente no tienen los cuidados que deben tener, tienen los que pueden. También lo que estipula ese proyecto es que las obras sociales, las prepagas, tengan una cobertura total de los chicos, los adolescentes que cursan esta enfermedad, porque la verdad es que lo que sucede en muchas ocasiones es que o algunos medicamentos no están dentro del programa del plan médico obligatorio. Del plan médico obligatorio, o algún tipo de tratamiento no lo cubre, entonces los padres que ya están transitando esa situación tienen que ir a discutir con la medicina prepaga o tienen que ir a discutir con una obra social, entonces esto le cubre absolutamente todo. Es cierto, eso que decís vos. Bueno, y la nueva ley, que también es bastante interesante, ¿no? La nueva ley de HIV, que plantea, si bien hay una ley de HIV, que esto decís cómo no podía ser que no exista, bueno, en este caso sí hay, pero claro, queda vieja, y lo que propone por ahí esta nueva ley es un tratamiento mucho más integral. Holístico. Sí, mucho más integral. Por ejemplo, bueno, más allá de que el Estado tenga la obligación de cubrir el tratamiento, un punto básico, que se puedan jubilar, por ejemplo, a los 50 años, es un punto, que aquellos hijos de personas con HIV tengan acceso a la leche de fórmula, por ejemplo, mientras son bebés, gratis durante 18 meses. Claro, para que la madre con HIV no tenga que amamantarlo y entonces de esa manera lo pueda llegar a contagiar. Claro. Entonces se plantean un abordaje integral para este tema. Perfecto. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Vespasian. Yo dije la diputada Vespasian. Gracias, Gus, que estás ahí atento del otro lado, aquí en la Comisión de Salud. Me parece que este programa nacional de cuidado integral de niños y niñas que padecen esta enfermedad es producto también de que hay una política que privilegia a los niños en todos aspectos. Digo, no un programa solo por sí solo va a garantizar cobertura.
cuando niños o niñas padecen este tipo de enfermedades, es importantísimo el contexto familiar, el contexto social y sobre todo evitar el desarraigo. Por lo cual me parece que es una enfermedad y una situación que está a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, lo cual es clave garantizar la igualdad, la posibilidad de la accesibilidad y una mirada federal en todo lo que tiene que ver con la cobertura. Y a su vez también se habla de los derechos que va a poder garantizar. Claramente nuestro gobierno allá por el 2015 sacó una ley que fue fundamental, que fue la 26061, que marcó un antes y un después de la realidad de las infancias y en el paradigma de la protección integral. Esto también tiene que ver con este contexto. Si nosotros no tuviéramos este contexto y estos parámetros, sería muy difícil la implementación de programas aislados. Por lo cual me parece que es fundamental, creo que es clave, me parece que empezamos a visibilizar una temática que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. Y además me parece que sean dos cosas que son clave. Uno es el derecho a la intimidad. Y la segunda, que tiene que ver con el tema del consentimiento informado. Son dos cuestiones clave que a veces no tenemos en cuenta con los más pequeños o las más pequeñas. Por lo cual me parece que es fundamental esta ley, como otras leyes que hacen al mejor vivir, y que este acuerdo que tenemos o esta posibilidad se pueda expresar y se pueda materializar en el recinto y que sea ley cuanto antes, por lo cual necesitamos que todos podamos ir, compartir en el recinto donde se votan y son las leyes que permiten un mejor vivir, y en este caso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, en un ratito nos vamos a seguir ocupando y metiendo en todo lo que sucedió hoy en esta comisión presencial, en la Comisión de Salud y Acción Social, con estos temas que obviamente son interesantes y que nos tienen que sensibilizar a todos, ¿no? Sobre todo de cara a los meses que todavía nos toca transcurrir mirando más de cerca la salud, porque nos ha dejado mucho para observar y para analizar. Pero bueno, le damos la bienvenida al diputado Gustavo Mena, que está con nosotros. Es un placer saludarlo y tenerlo acá cerca, ¿no? A través de la pantalla. Ahora lo tenemos a través de un acrílico. ¿Cómo le va? Muy bien. Tantas veces a través de la pantalla que sí, es un placer estar en persona, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Sí, la presencialidad sí. En todo sentido. Sí. ¿Y qué va a pasar con la presencialidad en el Congreso? Bueno, creo que ha retornado, ¿no? Que ya ha retornado a todas las actividades, así que con más razón al Congreso. De hecho, diputados, prácticamente desde octubre, noviembre del año pasado, que está presencial. La virtualidad era la excepción para quien pudiera acreditar tener algún inconveniente vinculado al COVID. Estar contagiado, ser contacto estrecho, grupo Ahora, de riesgo. Pero si alguien tiene COVID, es ausente. Es ausente, claro, como Y listo. cualquier otra dolencia médica y demás, ¿no? O sea que ahora sí, 100% en la normalidad. Sí. ¿Cuáles son los temas que a ustedes les hubiera gustado incluir en la sesión de ayer que no terminó teniendo quórum, no dieron quórum? Bueno, en la sesión hay temas, nosotros reclamamos uno concretamente, digo nosotros los patagónicos, que es la ley ovina. Ese es un tema que no hay excusa para que no esté, porque tiene dictamen, tiene media sanción del Senado, tiene dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, y además está vencido el régimen legal. Es un régimen que es fundamental para el apoyo al sector productivo ganadero ovino, que es de todo el país, pero que en Patagonia tiene una incidencia mucho más relevante que en otras provincias. Y además Chubut es la primera productora, Santa Cruz es la segunda, es decir, tiene un impacto en el arraigo rural, tiene una importancia geopolítica porque muchos pueblos de la Patagonia se formaron alrededor de la ganadería ovina, se fueron asentando la escuela, la comisaría, el juzgado de paz, se abrieron los caminos y además tiene un impacto económico importante. Es un sector generador de divisa con la lana, con la carne y se incorpora valor agregado además en toda esa cadena. Así que, bueno, es un tema que debería haber estado, que la verdad no entendemos por qué. Y todos los temas son importantes, pero los que están expeditos, digamos, para salir deberían haber estado. Y después otros temas que el Congreso debería abocarse sin más demora, no digo en una sesión, sino arrancar en comisión. Presupuesto, por supuesto, en donde no ha venido todavía nadie a explicarlo. La ley de boleta única de papel, ficha limpia, una nueva ley de ética pública, digamos, son todos temas. ¿Una nueva ley de ética pública que reemplace la de los 90, que ha quedado totalmente desfasada de los estándares de la Convención Americana, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Hemos presentado hace poco también una ley de protección de testigos y denunciantes de hechos de corrupción,
todo ese paquete debería estar. Una nueva ley del arrepentido, digamos. No exactamente del arrepentido, no. Eso es una figura que ya tiene su estatus legal, pero lo que no hay es un marco que proteja al denunciante. No digo al arrepentido. El arrepentido puede que sea denunciante, puede que sea testigo, pero está involucrado en el hecho. Ah, ok, claro. Yo estoy hablando del tercero que por alguna razón funcional, claro, puede... Quedó como testigo silencioso. Quedó como testigo o fue denunciante porque desde su posición en la función pública o como proveedor del Estado, por poner dos situaciones que pueden darse y que te llevan a tener conocimiento de estos hechos, denunciaste, pero después tenés represalias, claro. Te borran del registro de proveedores, te echan de tu trabajo, te hacen la vida imposible o cosas peores, ¿no? Como son los atentados con integridad física, claro. Amenazas o incluso a la vida. Sí. Ahora, diputado, ¿no cree que si... Porque daba la sensación de que si se pedía, bueno, que entra en el temario ley Ovina, las posibilidades eran bastante altas de que pudiera sesionar. Meter boleta única, todas proyectos de ley o que todavía no tienen dictamen de comisión, que en el medio de una campaña electoral terminan haciendo un poco de ruido, ¿no terminó haciendo que era medio obvio el resultado que iba a terminar en esa situación? No, pero por eso hice el distingo. Sí. Cuando me preguntan por temas, yo digo, temas para la sesión, ley Ovina. No hay excusa, tiene dictamen, está vencido el régimen, es necesario. Pero el pedido fue con todo. No. El pedido respecto a lo otro fue un compromiso de emplazar a las comisiones para que empiecen a tratar, no para que se incorporara al temario de ayer. Creo que eso, desde el Frente de Todos lo presentan de esa manera porque no hay explicación para hacer lo que se hizo, convocar una sesión a última hora del viernes, sin previo aviso, sin consensuar temas, sin incorporar temas que tienen dictamen. Y hasta último momento intentamos que se comprendiera de meter este tema, ley de alquileres y ley Ovina. Lo demás, olvidé mencionar también la emergencia educativa, que es un problemón en un país que dejó las clases presenciales. En mi provincia hace 4 años que no hay clases. Sí. 4 años. Vaya si no hay emergencia educativa y si no es necesario tratarlo, pero no decíamos que se trate en la sesión, porque es cierto, no tiene dictamen, pero que hubiera un compromiso asumido, un emplazamiento, para decirlo en términos jurídicos, para que las comisiones empiecen a tratar todos esos temas. Lo que ustedes pedían es pongan una fecha para que la Comisión de Educación se junte a discutir la de constitucionales para tratar estos otros temas que mencionábamos. Pero sí en la sesión de ayer que estuviera ley Ovina, ley de alquileres. Si se hubiese incluido, por ejemplo, ley Ovina, ¿ustedes daban quórum? Sí, así fue planteado hasta el lunes a último momento. La verdad que es muy extraño lo que pasó, porque primero, etiquetado frontal estamos todos de acuerdo. Sí. De hecho, en nuestro bloque, una de las impulsoras más importantes de esta ley, que es Brenda Austin, no es mi caso porque no integro la comisión, pero los colegas de nuestro bloque que la integran firmaron ese dictamen. Y bueno, y esto, una cosa no quita la otra. De todas maneras, nosotros hemos asumido el compromiso de producir la convocatoria a una sesión donde estén estos temas, los que había incluido el oficialismo, más los que estamos diciendo que tienen que estar incluidos. Ninguno de nosotros, o por lo menos por mí, estamos en contra de la ley de etiquetado. Al contrario, cumple un mandato constitucional. La Constitución reformada en el 94 habla expresamente del derecho a la salud en la relación de consumo y habla del derecho a una información adecuada y veraz para que el consumidor tome decisiones por sí mismo. No es que el Estado va a ser de papá, pero sí le va a decir usted tiene que estar advertido de lo que va a consumir y de las consecuencias para la salud. Y a eso apunta esta ley. Y ayer, por ejemplo, Máximo Kirchner, cuando termina su exposición sobre el final, en su expresión en minoría, no sé si usted lo escuchó, pero si no lo escuchó lo habrá leído y si no habrá rebotado bastante lo que dijo, pero se lo sintetizo. Vos, si querés, corregime, David, pero yo tengo una memoria bastante Truman Capote, me acuerdo, bastante textual. Dijo que hubo concretamente una utilización proselitista de lo que sucedió ayer en el recinto y que se trasladó, dice, así se comportan ustedes, los de Juntos por el Cambio, así se comportan ellos cuando tienen un resultado más o menos favorable a las elecciones y hacen cosas como esta.
Dijo, ¿lo Sí, recordás? más o menos Más ese o menos. fue el espíritu. Dijo, así se comportan, tienen un resultado favorable en las PASO y así se comportan ahora, así se comportaron cuando endeudaron al país. Claro. Son los mismos, sí, que endeudaron al país. endeudaron al país. Sí. Bueno, es una mezcolanza de temas. Yo diría que el que se comportó de un modo prepotente, atropellador, fue el oficialismo, que convocó una sesión, repito, viernes, después de que estaba cerrada la mesa de entradas, sin convocar a nadie, sin intentar consensuar un temario de prepo. Quiero estos temas y punto, no entra ni uno solo más. Entonces, no sé a qué se refiere, no tiene ningún anclaje en la realidad de lo que pasó. De este lado, ¿qué es lo que se dijo? Ampliemos el temario. Y me hago cargo porque fui uno de los que más insistí en mi bloque, porque realmente en Chubut, en Santa Cruz, Sí. en Río Negro, hay un reclamo con el tema de la ley ovina. Muchas veces se ha tratado acá el tema de biocombustibles. Había Sí. mucha tensión porque se vence, creo que era en mayo que se vencía, entonces desde febrero que estábamos discutiendo qué iba a pasar cuando se venciera el régimen. En Patagonia, este tema de la ley ovina está vencido. Yo creo que no sé por qué no se entiende esto. Estamos hablando de una ley que se la dejó caer y que es importante para recuperar el stock ganadero. Un país que tuvo en algún momento 60 millones de cabezas de ganado ovino, que tenía 20 en 1991 cuando el volcán Hudson, que nos tapó de cenizas. Sí, tremendo y que llegamos episodio. a tocar 12. Y es importante, yo no entiendo, tan difícil. Ahora, si Máximo quieren- lo debería entender porque él es santacruceño, ¿no? Mena, si quiere sintetice cuál es el espíritu de esa ley, porque estamos hablando nosotros, dando por supuesto que por ahí todo el mundo sabe que supone la ley ovina, que es uno de los grandes temas de los que se habló ayer y se va a seguir hablando, obviamente. Así que si quiere haga Bueno, como por lo un- menos hemos logrado instalarla en el, Claro, en el debate totalmente. público. Pero no es un. A ver, ¿cuál es la ley para las ovejas? Bueno, La ley oveja. Es un régimen de promoción que intenta apoyar y sostener a los sectores productivos de esa actividad para poder recomponer el stock ganadero, es decir, para que haya más madres, para decirlo en términos de la actividad, Sí. y de esa manera poder sostener más producción de lana, más producción de carne, Sí. pero además sobre un stock cada vez más ampliado. ¿Cómo se hace? Bueno, con financiamiento. En este régimen, cuando nació en el 2001, tenía ¿Que sale 20 de dónde? Sale del Tesoro Nacional. Ok. Y después ese fondo además se va reciclando porque hay programas que no son retornables y otros que son préstamos, ¿no? Entonces los que son préstamos se recupera y eso va generando un fondo permanente. Eran 20 millones de pesos, dólares, en aquel momento. Hoy, con la ley vigente, quedó en 20 millones de pesos. Por eso este dictamen de las dos comisiones no es el ideal, habla de 850 millones. Nosotros habíamos planteado mantener ese nivel, lo cual nos llevaría a 2.000. Pero bueno, es mejor que nada. Y es muy importante, hay un régimen, por ejemplo, un programa, mejor dicho, que es el Prolana, que permite apoyar la producción de esa materia prima, que además después tiene un proceso de lavado, de peinado, que se realiza, por ejemplo, en Trelew, y eso le aporta al país divisas por más de 250 millones de dólares. Es un sector que genera empleo, pero que además arraiga a la gente en el campo. Acá hay un factor geopolítico de ocupación territorial. Tenemos un interior patagónico muy despoblado y que prácticamente todos los días se cierran campos. Porque no son rentables, porque la unidad productiva requiere cada vez más animales. Y eso también implica una transformación cultural negativa, porque la gente migra a las ciudades, a las periferias de las ciudades, donde al Estado además le termina saliendo más oneroso en materia de programas sociales, en servicios que hay que ampliar en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, tiene una importancia que hay que mirar en todo su extensión. Claro. Y evidentemente no se está mirando. Y a mí, insisto, me llama la atención que los legisladores de la Patagonia, del oficialismo, no empujen que un tema como este, que es importante como lo es el de etiquetado ¿Pero frontal. tienen alguna interpretación política de por qué el oficialismo no quiere integrarlo en el temario? No, la verdad que no lo sé. No. A mí lo de ayer me sonó a capricho, me sonó justamente a lo que decían, bueno, lo que decían ustedes dos, cuando lo citabas a Máximo, me parece que fue así, pero al revés. Parece Ok. que fue
una pulseada política para ver si, pese a la derrota, qué control de daños hago y si soy capaz de seguir generando El temario. un quórum a mi antojo, con un temario a mi antojo. Y bueno, y la verdad que la movida salió mal, ¿no? Porque ni siquiera se sentaron a dar quórum todos los diputados del bloque del Frente de Todos. Esto también hay que decirlo. Además de haber perdido aliados que solían acompañar en este tipo de convocatorias. Da la sensación de que desde afuera todos leen lo mismo, pero del otro. O sea, todos leen, claro, todos leen que el oficialismo lo que buscó fue imponer su postura frente al temario, a la discusión, y que la oposición, encarnada en el bloque mayoritario de la oposición, en Juntos por el Cambio, lo que buscó es decir, nosotros venimos con un triunfo en las PASO, entonces nosotros también vamos a hacer valer eso, y aunque estamos de acuerdo en ley de etiquetado, aunque estamos de acuerdo con el proyecto de personas de calle, aunque estamos de acuerdo en todo eso, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a esperar y vamos a ver. Y desde afuera da la sensación de que en realidad lo que terminó pasando ayer fue una pulseada política entre los dos bloques mayoritarios, más que una discusión sobre si se resolvía la ley de etiquetado, si se resolvía la ley ovina. Claro. Sí, pero esa interpretación la desmiente el hecho de que nuestra postura no fue no, fue sí, incluyendo todos estos otros temas. Y la verdad que no hay motivo para negar la inclusión de proyectos que tienen dictamen con régimen vencido. Creo que eso desnuda dónde estuvo el capricho, ¿no? De todas maneras, bueno, yo también lamento, la verdad, que no se haya podido, hace 2 meses y medio que el Congreso, o mejor dicho, que diputados no sesiona. Ha entrado la ley de presupuesto hace ya 20 días. Claro, el 15 de septiembre, El 15 de septiembre no estuvo presente el ministro de Economía. La Comisión de Presupuesto y Hacienda no ha definido un cronograma de para tratamiento del tratarla. tema. Es una ley que tiene que estar aprobada antes de fin de año. Entonces, me parece que ese arrebato por sesionar de cualquier manera, que queda evidenciado por el hecho de hacer una convocatoria, ya vale el término entre gallos y medianoche, me parece que habla a las claras de que, de mínima, si no hubo una mala intención, no fue prolijo, no fue algo... Pero el oficialismo ahí usted interpreta que tuvo un error de cálculo, digo, porque también mandarse a hacer una sesión bajo lo que usted está diciendo sin lograr un quórum propio no es algo que los deje bien parados. No, por supuesto, y mucho menos cuando estuvo muy lejos del quórum y cuando además desertaron también 5 legisladores de su propio bloque, ¿no? Sí. Claramente no lo deja para nada bien parado. Bueno, 3, porque hay 2 que tenían que jurar, porque son 2 que se fueron a trabajar a los ejecutivos de la Nación y Provincia, tenían que jurar sus reemplazantes, pero sin quórum no se podía... Bueno, no, yo estaba haciendo el cálculo que faltaban 5 netos. No, está bien, pero digo, hay 3 que no llegaron, pero hay 2 que en realidad son los reemplazantes de 2 que salieron de la Cámara de Diputados. Bueno, pero en cualquier caso no hubo asistencia perfecta ni siquiera del propio bloque oficialista, ¿no? Sí. ¿Y puede haber una próxima sesión? Sí, o sea, ¿qué espíritu quedó después de lo que sucedió ayer? Porque sé que hubo varias reuniones, una de ustedes, otra de Frente de Todos, después hubo, obviamente, me imagino, mucho WhatsApp, picadito el WhatsApp, el teléfono que se quedaba sin batería rápido. ¿Y qué pasó? ¿En qué quedó todo lo que sucedió ayer políticamente? El compromiso de justamente a través de una especie de comisión acordar un temario para la semana que viene. La semana que viene podría haber una sesión. O sea, hacer lo que se debió haber hecho para esta sesión, en donde de nuestro lado se dijo que se respetaban los temas del temario de ayer, pero volvemos a lo que decía recién, incluir estos otros, ¿no? Ley de alquileres, ley de... ¿Pero ley de alquileres tiene dictamen? La ley ovina. Ley de alquileres, en realidad lo que buscan es modificar artículos de la ley de alquileres. Para eso deberían tener un tratamiento especial. Una discusión previa, sí, pero ¿no? puede tratarse sobre tablas, porque no tiene complejidad, no es que hay que ¿modificar revisar qué? Usted toda que es abogado, por ahí nos puede explicar mejor por qué. Soy abogado, pero no del derecho civil, sino más del derecho constitucional. Pero básicamente es con el sistema indexatorio que prevé la ley. Los plazos del contrato de alquiler, que hoy son de 3 años. de la nueva ley de 3 años, y la fórmula con la cual
se ajustan los Pero entonces, los ¿qué alquileres. sería? ¿Prolongar esos 3 años No, o recortarlo acortar. a como era antes? Acortar a 2 años. A 2, como era antes. Acortar a 2 años y después la fórmula, no sé. Y pero ese qué va a ser fórmula. flor de debate, el de la fórmula. Sí, Porque probablemente. Dejarla la fórmula librada, siempre son... Dejarla librada al acuerdo de partes, ¿no? Esa es un poco el tema indexatorio en los alquileres era un fenómeno que había desaparecido en el 91. De hecho, la ley había prohibido todas las fórmulas indexatorias y esta creo que fue una de las primeras excepciones que se metió allá en el 2019, que generó muchas posiciones encontradas. Pero bueno, es uno de los temas que se planteó incorporar al temario y el otro, el de la ley OINA. ¿Y lo de la emergencia educativa? La emergencia educativa y los otros proyectos como boleta única y demás, el compromiso que se pretende es que haya un cronograma y digamos que por el cual las comisiones y presupuesto también comiencen a tratar esos temas, ¿no? Y todas, obvio, presenciales las comisiones también. Sí, todas presenciales. Todas presenciales porque los legisladores venían reclamando la presencialidad. A mí no me queda muy claro por qué era tan importante la presencialidad en la comisión. No tanto en el recinto, pero digo, en la comisión me daba la sensación que tornaba la discusión más ágil en el sentido de hay más posibilidades de reunirse en una comisión con gente que esté de manera presencial y con gente que esté de manera virtual, teniendo en cuenta que obviamente los legisladores son de diferentes lugares del país y entonces se pueden conectar teniendo en cuenta una agenda, decir, bueno, el miércoles tengo que conectarme, o el jueves o el viernes, y tener las comisiones. Pero digo, Juntos por el Cambio planteaba que las comisiones sí o sí tenían que ser presenciales. No entiendo muy bien por qué... Bueno, nosotros siempre defendimos la presencialidad como regla, ¿no? Porque me parece que lo descascara al Parlamento la deliberación por videoconferencia. Me parece que el ámbito natural para tratar los temas, y hasta una cuestión de comodidad, si se quiere, porque a diferencia de lo que pasa en los procesos judiciales, en donde el diálogo es más bidireccional, Sí. ¿no? Porque uno siempre interlocuta con el juez. Claro. Acá el debate, y sobre todo en comisión, es más horizontal. Hasta para hacer un señalamiento de algo que está mal en un artículo, en un inciso, es incómodo, no es fluido hacerlo a través de una videoconferencia. Porque no se trata solamente de discursos, se trata el trabajo en comisión, es un trabajo de Técnico, redacción, claro. técnico, involucra cuestiones que es más fácil hacerlas personalmente. Sí, no facilitó, como dice David, a mí me había quedado la misma sensación, que todos lo habían destacado como que, bueno, por lo menos había aumentado el flujo de trabajo, de cantidad de personas que pueden participar, porque cuando muchas veces han invitado gente que incluso no vive en la Argentina para que opine sobre determinados temas. Sí, pero hay una limitación que es la cantidad de comisiones acá cuando en tiempos normales, de martes a jueves, deliberaban 5 o 6 comisiones a la vez. Con el sistema de videoconferencia hay muchos diputados que se quejan, defensa, transporte, que nunca obtuvieron la habilitación, digamos, para llevar adelante la reunión de comisión, porque creo que hay un límite físico o técnico. Claro, del espacio para que varias comisiones estén colgadas al mismo tiempo, Exactamente. streameando, como se dice ahora, al mismo tiempo. Ahora entiendo. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, a José Cano reclamando por esto. Claro, muchas veces... Está bueno eso que usted dice, porque uno a veces piensa que, digamos, no sesionan porque, no sé, no se ponen de acuerdo, no sesionan, no trabajan en comisiones porque, no sé, qué sé yo. Porque no llegaron a acuerdo a la Sí, hora. pero no te imaginas que es un yo no sabía técnico. esto de que había un problema técnico que no podía haber varias. Sí, porque incluso reglamentariamente es una prerrogativa del presidente o la presidenta de comisión convocar, fijar un temario. Claro. ¿No? Y bueno, yo repito, conozco casos, transporte, la diputada Reyes en la comisión que preside, que muchas veces pidió por una asignación, no sé cómo se dice técnicamente, Sí, está de bien, un día y hora Sí. para tener sistema, y bueno, y esto se fue dilatando y no lo tenían, o lo tenían
mucho más allá de cuando lo pedían. Es Y como también hay cuando una en tu cuestión- época querías jugar al pádel, ¿viste? Y no conseguías cancha. Bueno, esto es lo mismo, ¿entendés? Me Es mató, así, funciona así. Me mato con lo del pádel, pero está bien. Pero ahora se está de con- moda de Con vuelta, el David. parripollo, pero... no, y ¿ustedes creen que la semana que viene van a llamar una sesión donde va a ser el mismo temario más ley ovina alquileres? ¿Qué cree? ¿Cuál es la sensación respecto a esto que pasó? ¿Cuál es la sensación que tiene que puede llegar a pasar la semana? Nadie tiene quórum, nadie tiene el quórum propio, con lo cual Tienen que negociar. tienen que negociar todos para conseguir los 129. Sí, bueno, esa es la aspiración, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos que haya una sesión porque queremos ley de etiquetado frontal y queremos todas las otras leyes. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo creo que si hay buena fe y realmente era genuina la intención de ayer de tratar estos temas, no debería haber inconveniente. Sí. ¿Quién ganó y quién perdió ayer? Bueno, en mi lectura el oficialismo se llevó una derrota política importante. ¿Por qué? Porque evidentemente quiso atropellar con autosuficiencia, diciendo yo convoco, fijo, convoco cuando quiero, para cuando quiero y con el temario que yo quiero, lo cual el mensaje es no necesito de todo el resto, y se pegó la cabeza contra la pared porque no logró el objetivo que era el quórum. Me parece que después uno podría decir, bueno, institucionalmente perdimos todos porque la Cámara no pudo sesionar, porque no se pudo lograr la aprobación de leyes que todos quisiéramos tener vigentes. Eso también es cierto, pero me parece que en términos políticos el oficialismo se llevó una derrota muy clara. Ujú. ¿Y qué piensa usted que, digamos, percibe de todo esto o qué le llega de todo esto al ciudadano de a pie que a mediados de noviembre tiene que votar y tiene que ver qué tipo de congreso quiere constituir? Y la verdad es que hace 3 meses, más o menos, que no ve a los legisladores trabajando, porque la verdad es que eso es lo que no se ve. Por supuesto que ustedes están trabajando y muchísimo, pero no se ve porque el recinto no está funcionando y no están sesionando. Entonces, ¿qué percibe el ciudadano de a pie que tras que hace 3 meses que no se ponen, para sus ojos, no se ponen a trabajar, se convoca una sesión, aparte con temas también de mucha sensibilidad, porque ayer había un tema muy concreto que por ahí se lo lleva por delante el etiquetado frontal, pero que tiene que ver con los derechos humanos para las personas que viven en la calle o que están en riesgo de caer en esa situación, cuando el INDEC acaba de decirnos, en términos muy dolorosos, que 4 de cada 10 argentinos son pobres, y la mitad de los pibes son pobres en nuestro país. Sí, bueno, a ver, yo creo que no hay un ciudadano de a pie, la sociedad es multifacética. Es una expresión sí, no, muy... pero digo, debe pensar muchas cosas. Obviamente, muchas veces se utiliza esto de no trabajan porque no hubo una sesión. El quórum acá y en cualquier país que tenga democracia y un parlamento, el quórum es una herramienta. Cuando una sesión fracasa por falta de quórum, no es porque hay pocas ganas de trabajar, es porque, como lo decía, creo que era Baglini, ¿no? Se vota con la mano, pero también se vota con la cola. No decía exactamente la cola él, pero vamos a respetar las buenas... Eso lo vamos a respetar, no se lo Pero vamos a poner en el grandes biograf. Che, eso no se lo ponemos en el biograf porque es fuerte. Sí, no, pero además ¿Viste? no Porque es hoy no los canales es de se mi leen. autoría. Claro. No, pero igual viste que queda como medio fuerte, que eso así que no lo vamos a poner. Pero que es real, el quórum es un mecanismo de bloqueo de una decisión y muchas veces ese ciudadano de a pie, tal vez el más politizado o el que está más atento a estas cosas, te reprocha si das quórum o si dejas de darlo, pero no por el tema de si se trabajó o no se trabajó, sino por el resultado que eso va a provocar. Porque es sabido que si determinada ley se habilita el quórum, después queda aprobada. Me refiero a las leyes conflictivas, como en su momento fue reforma judicial, Ministerio Público. Es decir que yo creo que hay múltiples lecturas. Obviamente que la sociedad no creo que esté contenta con un Congreso que delibera poco. Porque acá, si vamos a analizarlo desde ese costado, el problema no es lo de la sesión especial, porque como el nombre lo indica, la sesión especial es algo extraordinario. Es un mecanismo para pedir una sesión fuera de programa. Pero la Cámara de Diputados lo que debería tener, si hablamos de funcionamiento normal, es una sesión por semana ordinaria, ¿sí? Que eso obligaría a tratar los asuntos que van siendo despachados. Y eso yo creo
creo que en mis casi ya 4 años de diputados me parece que hubo una sola sesión ordinaria. Siempre fueron especiales. Ok. Es decir, lo extraordinario se convirtió en ordinario, ¿no? Sí. Entonces me parece que el análisis es complejo, que el funcionamiento institucional de Argentina deja mucho que desear en muchos aspectos. No lo vamos a descubrir acá, ¿no? Claro. Pero me parece que hoy también la sociedad está atenta a todos estos posicionamientos políticos, porque estamos también en vísperas de una elección. Muchas gracias por haber... vio luz y entró, lo mandamos para adentro. Eso lo valoramos un montón. Gracias, diputado, por haber venido. Muchas gracias. por la invitación. No, al contrario, hacemos una pausa cortita y ya metemos que está en el banco, ¿viste? De espera ahí, Jazmín ya vuelve ahí al campo de juego. Hacemos una pausa y ya tenemos el equipo completo para seguir contándoles las noticias parlamentarias. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Que lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Las grandes movilizaciones feministas vienen colmando las calles, visibilizando las históricas desigualdades de género. La Cámara de Diputados de la Nación, comprometida con transformar esas desigualdades, creó la Dirección General de Igualdad y cuenta con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual en Recursos Humanos para defender la igualdad y la diversidad. Ahora, cada una de nuestras acciones las vas a poder encontrar en el nuevo portal de género. Una nueva herramienta fundamental que acerca a nuestra Cámara a cada persona. Recursero. Podés encontrar materiales descargables de cada ley. Ley Micaela. Un espacio para conocer su implementación y las transformaciones que está generando. Congreso en la calle. Las acciones territoriales que se realizan desde la Cámara. También, si sos una persona travesti trans, vas a poder dejar tu CV en el registro de solicitantes de empleo. Y vas a poder encontrar todos los informes y compromisos de transparencia porque vas a tener el acceso a la información pública de una manera clara y directa para conocer los sesgos de género de la Cámara y cómo trabajamos para revertirlos. Te esperamos en género.hcdn.gov.ar. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único.
Las pastas van a ser más ricas que nunca y las noches en familia más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Tiene que haber una nueva ley de coparticipación acorde a estas pautas que establece la Constitución. Y eso es una deuda pendiente que tiene el país, ¿no?, con el sistema federal. Nosotros creemos que los poderes legislativos tienen mucho para aportar a las relaciones internacionales, los congresos tienen mucho para aportar al diseño y a la ejecución de política exterior que llevan adelante los poderes ejecutivos. Lo que más falta, más allá de la capacitación, más allá hasta de la cultura, el trabajo, tal vez en muchos sectores, después de muchos años de planes sociales, tiene que ver con la credibilidad del sector privado en el sector público, ¿no? Un presupuesto que tiene que tener una visión integral, con un objetivo claro que sí, lo que no claudicamos, que es el tema de desarrollo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Ahora entiendo todo, David. Yo voy a venir más seguido en este horario. Me estoy enterando un montón de cosas. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Has trajo una columna. Le voy a hacer la gauchada de decir la palabra. Dale, por favor, me la encanta. ley para incorporar la fibromialgia al programa médico obligatorio. Vos solamente contala. Y ahora más voy a decir eso que dijo Meli. Eso, como decía el Chavo del 8. Bueno, sí, porque esta es una... Ya que veníamos hablando de salud, dije, bueno, vamos a hablar de este proyecto, que es de Martín Berongaray, que básicamente lo que plantea, vamos a tener unas placas que con algunos de los puntos muy básicos, porque es muy sencillo el programa, es... vamos a la primera, crear el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Control de la fibromialgia. Te voy a hacer como los locutores de fibromialgia. Y eso que no está Karin. Sí, gracias, Meli. Bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, lo que plantea es incorporarla a esta enfermedad dentro de las prestaciones comprendidas por esto que estábamos hablando antes, ¿no? En el programa médico obligatorio. Es una enfermedad que principalmente afecta a las mujeres. Bueno, eso ahora te lo voy a decir, sí, porque hay un número de cuánto afecta. Y además es una enfermedad que no tiene cura. No, tiene solo tratamiento. Tiene solo tratamiento, entonces se estima que es de por vida y bueno, la idea de este proyecto es visibilizarlo, obviamente, y tratar de ayudar a que el sistema de salud se ponga las pilas, si se quiere, con esto, que afecta muchísimo, como decíamos, a lo laboral, al día a día, a la vida diaria, ¿no? Bueno, ¿qué plantea este proyecto? Vamos con la segunda placa.
bueno, garantizar su cobertura integral y obligatoria tanto en obras sociales como las prepagas y cualquier otro servicio de asistencia en salud. Acá es lo que decíamos, la fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud en 1992. No hace tanto, o sea, No. sí, pero no es tanto. No. Y se estima que afecta a entre el 3 y el 6% de la población. Es bastante, ¿no? Y sí. Me parece... es un porcentaje alto, es un claro. porcentaje Y aparte bastante debe haber gente que no está todavía diagnosticada. diagnosticada, Sí. eso es lo más difícil. Bueno, y ahí lo que decíamos, que afecta a las mujeres en una proporción 10 veces mayor que a los hombres. Bueno, estas son las bases del proyecto que plantea Verón Garay, que es crear este programa, incorporar a la fibromialgia dentro de las prestaciones comprendidas en el sistema obligatorio y, bueno, garantizar su cobertura de salud, tanto para obras sociales como prepagas. En este objetivo, digamos, es tratar de, más allá de visibilizar, poner en relieve y que se trate como una enfermedad y no sea como, bueno, te duele algo hoy, ¿me entendés? Claro, porque... algo a ver, como, es crónico, por Lo eso voy a decíamos. decir en criollo, ¿no? Yo, la fibromialgia, primero que se la trata principalmente con tratamientos alternativos, justamente porque muchas veces son difíciles de diagnosticar, entonces las personas lo Claro. que refieren es que tienen muchos dolores en el cuerpo, por ahí las articulaciones, las rodillas, las muñecas, las manos, entonces como bien decía Has, para muchas te llega esta enfermedad promediando la vida y significa que no puedas seguir siendo productivamente activa, Claro. porque te afecta directamente a ese nivel. Se trata con aceite de cannabis muchas veces, porque son tratamientos paliativos del dolor. Claro. No es que podés ir a resolver esa situación. Claro, claro. No, por eso, la idea es que cuando todo lo que se plantea, ¿no? Que haya una cobertura obligatoria y que sea integral, es también tratar de visibilizar y de ponerlo en lugar, ¿no? Como escuchábamos antes cuando hablaban de lo de los chicos con cáncer, ¿no? Sí. Es como, por ahí, darle ese espacio para que esté más presente en el día a día y en las situaciones médicas y que las organizaciones médicas, por eso es lo que decíamos, se pongan las pilas, digamos, que tengan Sí, sí. esto en cuenta, que tengan un tratamiento. No, y aparte porque siempre si no se caen que hay pacientes de primera y pacientes de segunda, ¿no? Aquellos que tienen que se recursos puedan atender económicos. afuera para hacer un tratamiento, porque Claro. como decíamos, no tiene cura, se necesita un tratamiento largo, entonces no es algo que, bueno, voy al Y médico permanente. hoy, claro, te doy una pastilla y te vas, y ya. No. Sino que se planteen dentro de los sistemas de salud, bueno, un proceso, un tratamiento a seguir. Sí, y además estoy pensando, ahí no está dicho en la placa, pero yo tengo entendido que en general esta incidencia de que es 10 veces mayor las mujeres sobre los hombres, también en general es en un momento, como te digo, del promediando la vida para arriba, que Claro. afecta, ¿no? No afecta a las mujeres jóvenes. Entonces imagínate si encima esta enfermedad la sufre una persona jubilada. Claro. ¿Cómo hace para cubrir con su jubilación los Claro, tratamientos? claro. Es mucho más costoso, de modo que está bueno eso, que digamos empiecen a identificar o a tomar enfermedades que, como decís vos, ¿no? Mirá la tasa de incidencia en la población, del 3 al 6% de la población. Sí, es un número. Es un número bastante considerable como para generar que sean todas consideradas dentro del plan médico obligatorio de las Claro. pacientes. Digo las pacientes porque principalmente afecta a las mujeres, pero bueno, no necesariamente. Sí, una proporción 10 veces mayor que a los hombres. Sí. Lamentablemente. Bueno, interesante. Y esto entonces ya se giró para la Comisión de Salud. No, esto ingresó y es lo que está pidiendo. Yo dije Martín Verón Garay es el autor, pero hay un montón de otros diputados radicales que son firmantes también de este proyecto con la idea de, bueno, tratar de empujarlo hoy, ya que se activaba la Comisión de Salud con varios temas. Bueno, este fue uno de los que ingresó hoy. Perfecto. Y hablando de la Comisión de Salud y Acción Social, es la que se puso a funcionar hoy a partir del mediodía. Fue una comisión larga donde hubo distintas expositoras y expositores. Los temas más o menos ya los estuvimos repasando. Ahora si quieren en un ratito los volvemos a compartir. Pero rescatamos la exposición, lo que dijo en esa comisión la diputada Mónica Macha. En este punto donde tiene que ver con procedimientos médico-asistenciales frente a la muerte perinatal, una situación compleja, una pérdida y un duelo que implican también los procesos, los momentos, el transitar de cada familia frente a una situación de estas características. Pero me parece importante destacar
que con este proyecto lo que estamos fomentando también es una perspectiva diferente del propio equipo de salud, ¿no? A veces, frente a una situación así, un periodo perinatal que recién la compañera Paula decía, bueno, incluye desde la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días después del nacimiento. Entonces hay prácticas que están obviamente ya estandarizadas dentro de los equipos de salud, pero que tal vez dejan por fuera muchas veces, no todos los equipos, no todas las instituciones, pero muchas veces se deja de lado todas aquellas otras instancias muy importantes que tienen que ver con la contención. Y lo cierto es que cuando hay una pérdida y una situación de estas características, el tratamiento de esos primeros momentos va a dejar una marca en todo el proceso de duelo. No es menor cómo se transite esa primera etapa para todo el proceso que se inicia en ese contexto, en esa familia que tiene una pérdida de estas características. Entonces, yo quería leerles un poco cuáles son los derechos que promueve este proyecto, porque en esta mirada sobre los derechos vamos a poder ubicar cuáles son las necesidades que hoy tienen las mujeres y personas que paren en esta situación y que tienen estas pérdidas y sus familias, y por qué entonces necesitamos contar con estos procedimientos recién nombrados. Bueno, todos están hablando de las distintas cuestiones que se trataron en la Comisión de Acción Social y Salud, pero el tema de garantizar los tratamientos, sobre todo para algunos extractos de la sociedad que obviamente necesitan la cobertura por igual. Estamos hablando, por ejemplo, de pacientes pediátricos con cáncer, que haya un cuidado integral de los niños con cáncer en todo el país, un plan nacional que regule cuál es el cuidado que tienen que tener. El tema de la atención a las mujeres y las personas gestantes con muerte perinatal, también un temazo, es que obviamente debe ser muy dispar el cuidado que reciben, la contención que reciben. Pensarlo, por ejemplo, en el caso de los chicos con cáncer. Por ahí las familias se tienen que trasladar de algún lugar del país a, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Y ahí ayudan mucho las asociaciones lugar para privadas. Dormir, tener que alquilar un lugar, establecerse, ir todos los días, dejar de trabajar para ir a acompañar, para ir a estar. Tiene un costo, más allá del costo emocional, que eso el Estado no puede cubrir. Tiene un costo económico muy, pero muy alto para todas esas familias. Por supuesto, y ahí siempre aparece, como lo decimos en otros temas, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, las empresas privadas en ese apartado de, razón, ¿cómo se llama? Responsabilidad social. Sí, me salía razón social, de responsabilidad social, que es la de las hamburguesas, por ejemplo, que tiene la casa especializada para los niños que, como bien decís vos, o que tienen que ser trasplantados, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Es interesante. La incógnita, que quedó después de esta reunión de comisión, que yo lo vi acá en DTV, habló Pablo Yedlin, que es el presidente de la comisión, que que ahora se va a ir también después de la elección, porque es uno de los que salta al Senado. Para el Senado. Planteaba, que cuándo se puede, ahora que hay dictamen de esto, en algunos casos, por ejemplo, el tema de los chicos con... No, el tema de la ley de HIV, por ejemplo, también tiene que pasar a la Comisión de Presupuesto ahora, ¿no? Por ejemplo. Lo que él hoy decía es que, hay que ver ahora cuándo se vuelve a sesionar, ¿no? Porque ahora justamente los bloques están en un momento de negociación de temario para una próxima posible sesión consensuada para que no pase lo que pasó ayer, ¿no? Claro. En ese estudio de temas, hay que ver qué va a pasar. Lo que decía que me llamó bastante la atención es que Pablo Yedlin no se mostró demasiado optimista respecto a sesionar ya la semana que viene, ¿no? Se están viendo los temas, se viene arranca ahora la campaña más formal. La semana que viene, que además también es una semana corta. De vuelta, la semana que viene es una semana corta, ¿no? Entonces, eso me parece que está dentro del juego para ver estos temas que están tan buenos, y me parece que no tienen dentro de los interbloques ruido, no hay oposición, no es una ley de biocombustibles en donde todos se dividen, sino en unas leyes en donde todos están de acuerdo, que igual también fue el caso de etiquetado y no fue el resultado esperado, ¿no? Claro. David, tu tema, jubilación especial para trabajadores expuestos a la radiación. Claro, seguimos con el tema de salud hoy. Y esto es un proyecto de ley de Mena, que recién estuvo acá, y de Ignacio Torres, que es del PRO de Chubut, también de la misma provincia,
y que lo que busca tiene que ver con el régimen jubilatorio de los trabajadores de este sector de la salud que están expuestos, obviamente, a la radiación. Vamos a las placas. El objetivo es... Imágenes ya. El objetivo es restablecer la vigencia de una ley que es muy vieja, es la ley 16.611, que es el régimen jubilatorio para los profesionales del arte de curar y auxiliares técnicos ocupados habitualmente al servicio de la radiología y fisioterapia. Digo, tiene todo este nombre tan ampuloso, porque hay que entender que esta ley es de 1964, es de la administración de la presidencia de Arturo Illia. En ese momento estaba en vigencia esta ley. El objetivo es, obviamente, establecer que el personal que trabaja con radiación de forma permanente sea incorporado al régimen de jubilación especial por insalubridad. Claro. Esto que significa que obviamente se jubilan más jóvenes, se jubilan antes que aquellos que trabajan en otras profesiones. Abarca a las personas que están expuestas a las radiaciones ionizantes provenientes de los rayos X, fuentes de emisión continua de actividad nucleares o radioactivas. Esto es tanto para el sector público como para el sector privado. Acá había una discusión que tenía que ver con, por ejemplo, los dentistas, los odontólogos. Que los odontólogos no son personas que han sido capacitadas, que trabajan, que su profesión es ser radiólogo, pero que sí hacen radiografías. A eso, sí. Entonces ahí había una discusión respecto de si los alcanzaba o no los alcanzaba este nuevo tratamiento. ¿Por qué? Porque como la idea es restituir una ley de 1964 con todo lo que tiene que ver actualizado al 2021, bueno, en 1964 era más acotado. Imagínate que los odontólogos ni estaban en discusión en ese momento. Bueno, hoy no solo los odontólogos, son muchos más, pero bueno, los odontólogos era lo que había quedado afuera del texto y estaban viendo cómo lo solucionaban. Esto alcanza tanto a los trabajadores del sector público como del sector privado, la medicina pública o la medicina privada. Y de aprobarse, esto implica que los radiólogos se van a poder jubilar con 20 años de servicio bajo el concepto de jubilaciones especiales. Lo mismo que los viñateros, que ese proyecto. Algo similar a los viñateros. Recuerden que para la jubilación del resto son 30 años de aportes. Bueno, esto reduce básicamente lo que plantea es un trabajo insalubre, estás expuesto mucho tiempo a la radiación por más que tengas cuidados. Lo que busca es eso, que las personas que se dedican a esta actividad logren jubilarse más joven y tengan una vida mejor, básicamente. Y claro, ¿no? Y también cuando hablamos de trabajos insalubres, también entendemos que tienen un envejecimiento precoz muchas veces, o que después, como decís vos, llegan a determinada edad con muchos problemas de salud asociados a su exposición, en este caso, a todo lo que supone estar al servicio de imágenes, diagnóstico por imágenes, más teniendo en cuenta que la medicina ha avanzado mucho en el uso de la radiación para... antes era una radiografía, hoy son muchas más las actividades que incluyen la tomografía, todo ese tipo de cosas. Son muchísimas más las actividades, con lo cual hay mucha más gente que se dedica a esto. Sin dudas, sin dudas. Bueno, es interesante, me parece, empezar a mirar esto, ¿no? Cada una de las actividades y lo que puede suponer la exposición a eso. Ayer lo hablábamos, sí, creo que era ayer, no sé, pero mis días son demasiado largos. Hoy es miércoles. Pero, gracias por el recordatorio. Pero no, los trabajadores viñateros nos explicaban también qué significaba, a qué punto ponían todos los días su cuerpo, cómo cargaban sobre sus espaldas tanto peso, y la exposición al sol también, claro, que es otra de las cuestiones que está afectando, por supuesto, su salud. Bueno, ¿les parece ir viajando por nuestro país? Sí, claro que sí. Bueno, nos vamos a Tierra del Fuego, miren. Allí nos recibe la diputada Yutrovi. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. No, por favor, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo está de Tierra del Fuego? ¿Está muy fresco? Porque acá nos robaron la primavera, le digo, en Buenos Aires. Un día divino, qué sé yo, un viento ahí afuera, un frío desubicadísimo. Bueno, yo les voy a confesar que
Les voy a confesar que no estoy en Tierra del Fuego, todavía estoy en la ciudad de Buenos Aires. Ah, pero fui mala mía, porque ahí arriba dice, hay un locador que dice Ciudad de Buenos Aires y yo me quise ir a Tierra del Fuego de las ganas que tengo de viajar nomás. Estaba acá nomás. Las ganas que yo también tengo de ser allá, por supuesto, pero bueno, aprovechamos el venir a la sesión para hacer algunas otras diligencias y nos quedamos acá un día más, así que disfrutando de esta primavera que para mí está bárbara. Claro, para usted es un montón este solcito, sí, me imagino. Diputada, recién me adelantaba nuestro productor que usted participó o está al tanto del proyecto que tiene por objetivo formalizar o profesionalizar, digo bien, a los enfermeros y a las enfermeras. Sí, exactamente. Cuéntenos sobre, digamos, el espíritu de ese proyecto, qué es lo que en la pandemia nos vino a mostrar sobre cómo trabajan nuestros enfermeros. Mira, creo que en primer lugar, me voy a confesar en este caso que me caben las generales de la ley de día porque tengo en la familia una licenciada en enfermería. Bueno, conozco de cerca cómo ha sido su profesión, porque ya está pronta a jubilarse, pero conozco de toda la vida cómo ha sido su profesión y cómo la ha llevado adelante, amén de que es una persona con una gran vocación por la enfermería, por la carrera que eligió, y sé de lo que significa la tarea del enfermero como auxiliar en esto de cuidar la salud. Digo que es imprescindible, ¿no? O sea, creo que un sistema de salud, así como necesita de los médicos y las médicas, también necesita de los enfermeros y las enfermeras, y son realmente los aliados, ¿no? En la atención de un paciente, tanto en internación como en situaciones, bueno, diferentes. Y como vos decías, la pandemia vino a desnudar esa falta de profesionales de la enfermería que hay en casi todo el país, ¿no? Es una de esas profesiones que siempre se están necesitando recursos humanos formados en esa profesión. Y por supuesto que en Tierra del Fuego ha habido un avance, porque la verdad es que se le ha reconocido a nivel provincial, se le ha hecho un reconocimiento, digamos, de ese carácter de profesión que tiene. Sabemos que esto no es parejo en todo el país, que hay una gran diversidad de estatus en las diferentes provincias. A mí me pasa, bueno, que he visto, digamos, donde trabaja mi hermana, que es en la ciudad de Salta, también esto, ¿no? De la diferencia que hay en reconocer a una profesional, que en algunos casos son terciarios o universitarios, pero que hay mucha diferencia en reconocer realmente cuál es el valor de su profesión y cuál es el valor de los estudios, ¿no? Más allá, después de lo que demuestran, digamos, en su prestación, digamos, de servicio. Entonces me parece que está bueno avanzar en reconocer, y sobre todo reconocer cómo en momentos como los que hemos vivido, como esta pandemia, y que no sabemos cuándo nos puede volver a tocar otra, porque realmente la ciencia habla de que estos episodios lamentablemente se pueden volver a repetir. Me parece que también ha desnudado, ¿no? Si se quiere, este poco valor que se le da en cuanto a ese trabajo, y me parece que ahí tenemos que avanzar. Chicos. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. Primero quería preguntarle, porque cuando trataron el tema hablaron de la dificultad de conseguir enfermeros, que hay, ya no quiero decir mal la cifra, pero eran 4 cada 10.000 habitantes, dijo hoy el presidente de la comisión. En Tierra del Fuego, que digo por su lugar geográfico, ¿cómo es difícil conseguir también personal de enfermería? Sí, es muy difícil, es muy complicado, y más allá de que ya hay una formación de profesionales dentro de la misma provincia, digamos, ahí está la carrera, digamos, a nivel terciario, no deja de ser, digamos, una de esas profesiones que siempre estás necesitando, porque bueno, también se van jubilando, hay una rotación, pero siempre se está necesitando digamos, personal de enfermería, ¿no? En la pandemia se tuvo que recurrir, por supuesto, a la contratación, digamos, por fuera del sistema normal de ingreso por ejemplo, al Estado, porque allá la salud, mejor dicho, está muy concentrada en la parte pública. Sí. Hay algunos sectores del sector privado, pero bueno, la mayor responsabilidad que tuvo que ver con la gestión de
la pandemia y de los pacientes COVID se hizo dentro de los hospitales públicos, y bueno, se notaba esa necesidad y bueno, se tuvo que salir a contratar, porque es lo que vos decías, ¿no? Hay en general en el país una relación con una baja cantidad de profesionales de enfermería por pacientes o por habitantes, si se quiere, ¿no? Sí. Eso se ha detectado que es así. Bueno, creo que también tenemos que reconocer y que cobren buenos salarios para que también las personas se dediquen y elijan esa profesión, ¿no? Porque también no hacemos nada teniendo un montón de médicos y pocos enfermeros. Entonces, me parece que también tenemos que ir por ese esquema, ¿no? Ese esquema de reconocer un buen salario, que se sientan valorizados y de esa manera incentivemos como en cualquier profesión, en cualquier oficio, si es reconocido, si es bien pago, la gente tiene más incentivos para poder dedicarse a ello. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto a este punto que usted hablaba de los salarios, una parte de la ley con la que están trabajando tiene que ver con la promoción de la actividad académica, digo, que la gente se siga formando y a partir de eso la generación de becas para todo eso. ¿Hay fondos en el presupuesto pensando en la posibilidad de que esto se apruebe? ¿Hay partidas? ¿Debería modificarse el presupuesto de salud para esto? Me parece que, bueno, yo en eso digo, estamos ahí mirando los números, pero en caso de detectarse, o sea, porque no, en mi caso todavía no he llegado a ese punto, pero en caso de detectarse una falencia, en realidad estamos revisando todos los números, ¿no? Que me parece, bueno, que hay que reforzar y fortalecer, o sea, esta tiene que ser una política pública de estímulo y de realmente poner, digamos, el foco en que sigan formando profesionales en la enfermería, y para eso hacen falta recursos, o sea, no podemos establecer políticas públicas de promoción sin los recursos correspondientes, así que habrá que en todo caso reforzar todas las partidas que tengan que ver con lo sanitario, porque como decía al principio, independientemente de la coyuntura, que parece que estamos superando los peores momentos de la pandemia aquí en la Argentina, tenemos que tener, por supuesto, el recaudo de pensar que, bueno, que esta cepa delta, que parece que no llega y roguemos que no nos toque, realmente pueda volver. Y tenemos que pensar siempre, como digo, a futuro, en fortalecer nuestro sistema sanitario, no dejarlo caer, porque tenemos que estar prevenidos, ¿no? Me parece que eso es lo principal. Y parte de la prevención es también contar con los recursos humanos capacitados para que podamos dar respuesta, digamos, en los momentos difíciles. Bueno, hablando de todo esto, se supone que cuando el Congreso quede finalmente conformado con lo que se decía en las elecciones, va a haber más médicos en el Congreso. Casi todos los que aparecen en las listas probablemente terminen ocupando alguna banca. Y uno de los temas que subyace todo esto es que se propone o se presume que se propone una reforma en el sistema de salud, ¿no? Cierta integración entre el sistema privado y el sistema público, revisar un poco también qué nos ha dejado esta pandemia expuesto en términos sanitarios. Hablábamos hace un rato también la cuestión de la centralidad o la centralización de determinadas formaciones profesionales que de pronto, no sé, los médicos intensivistas están casi todos en las grandes ciudades y no están o no están a disposición de otros sistemas de salud por ahí más precarios o más alejados, donde ha faltado mucho el componente humano para hacerle frente a esta pandemia. Eso es una cuestión que la vivimos bastante en las provincias, y sobre todo provincias chicas o, digamos, de menos cantidad de habitantes, digamos, como las nuestras, como por ejemplo Tierra del Fuego. Siempre ha sido como histórico la necesidad de contar con recursos humanos, en este caso de especialidades médicas, que ya sea o que la gente tiene que ser derivada a Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o a otros centros que tienen digamos, lugares de alta complejidad, o bien los médicos itinerantes, ¿no? Que es algo que también se estilaba mucho, o se estilaba mucho en Tierra del Fuego, decir, bueno, va un profesional especialista en alguna cosa que bueno, viaja y atiende en una semana a toda una serie de pacientes, pero bueno, como vos decías, con la pandemia eso no se pudo hacer, entonces quedaron un montón de
situaciones de salud sin el seguimiento de esos profesionales especialistas, ¿no? Entonces, bueno, eso también de pensar, como vos decís, hace pensar en que tenemos que tener otras estrategias y no depender de la derivación solamente, ¿no? O sea, sabemos que hay algunas que efectivamente, por una cuestión de hasta de calidad, si se quiere, y de especificidad, van a estar en los grandes centros urbanos, pero por ahí nosotros hemos llegado a no tener especialidades básicas, o sea, tener falencias en las especialidades básicas como otorrino, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que empezar a darnos esa discusión y bueno, invertir los recursos necesarios para que esos especialistas sí se radiquen en nuestras provincias, en las provincias más alejadas o en las provincias que tienen menor, que estamos acostumbrados por ahí a menor complejidad en el sistema sanitario, pero que sí tenemos que dar realmente una respuesta en un contexto como el que estamos. Todavía no estamos holgados en cuanto a los viajes, a las derivaciones, así que ahí tenemos un problema a resolver. Pero sí también que viene muy bien que podamos discutir una mejor sinergia entre el sector público y privado, ¿no? Para no superponer esfuerzos, para poder dar un mejor servicio de salud y mejorar la calidad de ese servicio. Diputada, recién decía, no hay que dar respuesta, y ayer hubo una sesión muy particular en donde había temas que eran interesantes para dar respuesta, bueno, el tema del etiquetado, el tema de los viñateros, que quedó trunco, ¿no? ¿Qué puede pasar con todas estas iniciativas que, digo, en este caso ni siquiera hay debates sobre las iniciativas en sí, ¿no? Que tiene más que ver con un clima porque se supone que después se van a apoyar, o al menos en el dictamen se apoyaron. Sí, de hecho, si hablamos de etiquetado frontal, estamos hablando de una ley que tuvo prácticamente el voto unánime en el Senado, claro. O sea, tiene, digamos, ya apoyada por los diferentes bloques, y por supuesto está claro, que quedó claro ayer de que lo que se intentó fue bloquear una sesión por el simple hecho de, no sé, hacer valer un número que por supuesto el oficialismo no tiene, lo sabemos de un principio que no tenemos no tenemos el quórum propio como bloque oficialista y siempre estamos consensuando y acordando los temas, pero en este caso, bueno, era después de ya bastante tiempo que no se llegaba a un acuerdo con el cambio, mejor dicho, con el reglamento para permitir las sesiones, darle continuidad a las sesiones mixtas. Bueno, se tomó la decisión de arrancar todo presencial, con algún protocolo de cuidado, con los hisopados, pero todos presenciales. Y bueno, y ahí vimos esta conducta que a mí me parece muy lamentable de Juntos por el Cambio, porque es la segunda vez que fracasamos en el tratamiento, por ejemplo, de esto del etiquetado frontal. Ya el año pasado, no sé si ustedes recuerdan que hubo ese intento de ponerlo sobre tablas al proyecto, digamos, de traer un proyecto sobre tablas que no era, no era lo que quería, en todo caso, el bloque del Frente de Todos como oficialismo de aceptar temas que no tuvieran un dictamen, que no hubieran pasado por las comisiones, pero bueno, atento a esto que decíamos, ¿no? A la unanimidad que había tenido ya en el Senado, se terminó aceptando que se discuta sobre tablas y al final todos dimos el voto positivo para el apartamiento del reglamento, y sin embargo el propio bloque de Juntos, al momento de tener que votar el propio apartamiento que propuso, votó en contra o se abstuvo. O sea, fue un papelón realmente en aquel momento. Y ahora, con toda la expectativa que había generado, porque se viene trabajando muchísimo, ha tenido un amplio tratamiento y debate en comisiones informativas y las definitivas. Se ha hablado con todos los sectores, aparte de un proyecto que viene con un gran trabajo de fondo de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones médicas, y inclusive las organizaciones ecologistas. La verdad que es muy lamentable que no se haya podido tratar ayer, ¿no? Creo que los temas de ayer eran todos diría que no había objeciones. Hemos visto inclusive a un senador de la Nación pedirle a su propio bloque que no dejara de tratar, por ejemplo, las leyes que tenían que ver con el sector de los trabajadores viñateros. Entonces, la verdad que ha sido una lamentable sesión o intento de sesión, porque no se logró el quórum, pero me parece que eso desnuda una vez más
bueno, en mi opinión, por supuesto, que hay cierta mezquindad política, porque más allá de que estamos en campaña, estos temas tenían acuerdo, o sea, están los dictámenes firmados por todos los bloques, no había objeciones, no es que se puso una sesión con temas controversiales entre los diferentes bloques, entonces me parece que no se ameritaban estas leyes en particular y el sector, digamos, en el caso de los viñateros, y ni que hablar, todo lo que tiene que ver con la salud y la mejora de la calidad de vida que significaba el etiquetado frontal, no merecía la sociedad que no pudiéramos sentarnos a debatir y sacar estas leyes. Diputada, respecto de la discusión que hubo, desde Juntos por el Cambio pedían que se trate la ley ovina, digo, que tiene que ver con su provincia. ¿Qué fue lo que pasó que quedó fuera del temario? ¿Por qué entiende usted que quedó fuera del temario, teniendo en cuenta que tiene dictamen y que hay un acuerdo, parece un preacuerdo de parte de todos los sectores? La verdad que ahí te debo la respuesta en el sentido que no sé por qué no se incluyó en este caso, pero no fue un pedido que se hizo en la labor parlamentaria, eso se hizo después de manera mediática, porque la realidad fue esa, o sea, siempre estamos corriendo la línea en este caso, porque se habla de tratar unos temas, se pide que sea bajo cierta metodología, después en los medios, una cosa es lo que se dice en los medios y otra cosa es lo que se dice en labor parlamentaria. A usted lo que está diciendo es que en labor parlamentaria la oposición no pidió que se introduzca este tema. Desconozco si habrá pedido o no tengo esa información, digo... cuando salimos... Pero perdón, diputada, yo entendí lo mismo que mi compañero. A ver, mediáticamente es lo que nosotros conocemos porque los periodistas no estamos adentro de la labor parlamentaria, pero nos dicen los referentes de Juntos por el Cambio que el principal reclamo de ellos fue que no se consensuó el temario, que ellos les hubiera gustado que se introduzcan otras leyes que estaban listas para ser tratadas. Una de estas es ley ovina. Entonces no queda claro si se propuso esto en labor parlamentaria o no se propuso. ¿Usted tiene la información de que no se propuso? Yo lo desconozco, te decía que no desconozco si se ha propuesto o no. Hemos escuchado en los medios planteado, digamos, esto o también lo de emergencia educativa o algunos otros temas. O sea, yo la verdad que lo desconozco, pero sí me queda claro que la semana pasada estaban, digamos, por lo menos yo, el contacto que tengo con algunas asociaciones que tenían que ver con lo del etiquetado frontal, nos decían que, bueno, que por favor no interfiriéramos con otros temas, que no fuera porque si no íbamos a causar alguna rigidez. O sea, es como que yo entiendo y confío en mis autoridades parlamentarias de bloque, que nos han planteado que, bueno, que se trató de llegar a un consenso con los temas y que después siempre se está pidiendo un poco más. Entonces, digo, no quiero, digamos, poner palabras ni en mis autoridades de bloque, ni simplemente digo, ya hemos tenido otras situaciones en las que se pide una cosa, se acuerda y después se pide un poco más. Y daba el ejemplo de lo que pasó el año pasado con esta misma etiquetado frontal. Se pidió tratamiento sobre tablas, apartamentos, se dijo, bueno, está bien, no está bueno que esta ley sí, en su primer momento, ustedes se acuerdan que había controversia de parte de las cámaras, de algunas empresas y de algunos diputados de ciertas provincias, sobre todo las del norte, azucareras. Esto nos generaba un conflicto interno dentro de los bloques. Sin embargo, aceptamos y después, al momento de estar en el recinto, ellos mismos, digamos, tiraron para atrás la iniciativa. Entonces, digo, me remito a esos ejemplos. Yo lo que voy es que podríamos haber hecho quizás una sesión con más temas, pero bueno, eso se discutió en labor parlamentaria, que por supuesto no es mi función, pero entiendo que, no sé, a mí me queda esta sensación, por eso lo digo como una percepción personal, de que si se hubiera puesto ley ovina, hubiera sido otra la excusa también. Me parece que la idea era no sesionar. Y ayúdeme a entender esto. ¿Hubiera sido otra la excusa también para mostrar qué? Para mostrar que no daban quórum. O sea, simplemente eso. ¿Y para qué les sirve, para qué les servía a ellos no dar quórum? Desconozco. La verdad es que no lo entiendo. Sino, o sea, no hay otra manera de explicar que habiendo temas
que estaban con dictámenes aprobados por todos los bloques, no se hubiera podido llegar ayer a la sesión. Podemos quejarnos de que no eran todos los temas, que eran algunos, pero tenemos de acá a fin de mes varias sesiones en las que podríamos seguir tratando los que faltan. Eso es una realidad. A ver, ¿y coincide con la interpretación que hizo Máximo Kirchner, por ejemplo, en su exposición ayer, diciendo que hubo un uso, digamos, para que se lea lo que sucedió ayer con lo que pasó, a la luz de lo que sucedió en las PASO? Sí, seguramente tiene una clave electoralista, seguramente. O sea, no tengo que realmente coincidir en que viene por ahí, porque si no, digamos, no se explica de otra manera. O sea, no se entiende. Por eso digo, son temas consensuados, son temas que no hay, no había problemas. Entonces, si no es el motivo, si no es entorpecer, si no es en el fondo no dejar que el gobierno marque una agenda a través de su bloque, que es el bloque del Frente de Todos, no se entiende de otra manera. Es como marcar la cancha, como se dice vulgarmente, ¿no? Marcar la cancha. O sea, si no están los temas que yo quiero, no sesionamos. Lamentablemente esa es la lectura que me da, o sea, que me nace hacer, ¿no? Diputada, no hay otra. Hoy hace un ratito, perdón, la cambio de tema. Hoy hace un ratito tuiteó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, planteando que mañana se va a presentar, no sé si él va a presentar o el gobierno va a enviar un proyecto para convertir, el título es convertir los planes sociales en trabajo. ¿Ustedes tienen algo de la letra de ese proyecto dentro del bloque? ¿Fueron comentados? No, todavía no. Yo justo me aproveché, como te decía, a hacer algunas gestiones y sí pude hablar ayer con el ministro Juan Zabaleta por algunos programas nacionales que son, digamos, muy necesarios en las provincias y bueno, tratar de acompañar las gestiones de algunos intendentes justamente de mi provincia y nos comentaba esto de su mirada respecto a los planes sociales y empezar a establecer diferentes estrategias para que esos planes vayan convirtiéndose no en planes sociales sino en trabajo, ¿no? Y esto de articular con la UOCRA, con el sector de la construcción y así con otros sectores, empezar a avanzar en estrategias focalizadas con cada actividad. Nos contaba que tiene pensado hacer lo mismo con gastronomía. O sea, empezar a avanzar por ese lado y eso me parece muy positivo. Y si por supuesto podemos trabajar en alguna ley acompañando esta iniciativa del presidente de la Cámara, estaremos más que dispuestos porque por lo menos en cuanto a la charla que tuvimos con el ministro de Desarrollo Social, estaba muy, muy decidido a trabajar en este sentido y que me parece que, bueno, que es el termómetro que nos ha dado la calle también en este tiempo de campaña, de la necesidad de realmente que la gente cuente con un trabajo digno, ¿no? Entonces, me parece que es un proceso de acompañamiento desde el Estado de transformar los planes en puestos de trabajo. La idea, diputada, es aplicar un modelo similar al de la construcción y que el plan social se convierta en una parte del sueldo. Claro, acompañar de esa manera, decir, bueno, el Estado por un tiempo sostener el pago de esos planes y mientras hacer una reconversión en función de que se vayan generando, que las empresas vayan tomando ese personal, esas empresas van a tener personal cuya digamos, a quienes una parte del salario se los va a seguir sosteniendo el Estado por un plazo y las empresas van a pagar el diferencial que tiene que ver con cada convenio colectivo, claro. ¿no? Pensando en esto de ir, acompañando esas actividades, seguramente las más golpeadas o las que más lo necesitan para hacer esa transformación a través de los planes. Igual este proyecto me imagino que tiene por objetivo hacer un diseño más a largo plazo, ¿no? Este tipo de medidas no van a tener una incidencia directa en la gente para que traccione votos en noviembre, ¿no? Es más a largo plazo esto. Tiene que ver con una transformación estructural y profunda, claro, de cómo está la situación del empleo en la Argentina. Por supuesto que esto no se logra, estamos a muy pocos días de la elección,
Pero bueno, ya empezar a contar y a reafirmar cuál es el camino que queremos seguir en lo que respecta a la creación de trabajo, ¿no? Me parece que es, por un lado, acompañar a los trabajadores, a los sectores más vulnerables, que son los que están hoy asistidos por el Estado a través de un plan social, y también digamos, ayudando a que las empresas se animen a contratar a estas personas como mano de obra y vayan haciendo ese pase de dejar de depender, ¿no? Tanto que lo decimos permanentemente, ¿no? de que la gente no puede vivir de planes sociales, que no podemos ser un país donde crezcan los planes sociales, sino que tiene que crecer el trabajo, y seguramente que es así. O sea, hacer un plan estructural de esta envergadura no va a llevar 20 días, ni 15, ni 30. Esto va a llevar un tiempo bastante largo, y hacer un acompañamiento al sector, a los sectores de las distintas actividades que hay en el país para que tomen esa mano de obra con un acompañamiento del Estado, bueno, eso va a llevar un tiempo y va a generar, por supuesto, la necesidad de recursos que hay que planificarlos con responsabilidad, por supuesto, ¿no? Sí. Diputada, por último, le consulto, porque recién nos visitó aquí en el piso el diputado Mena y nos contaba que ayer hubo distintas reuniones y que, por último, parece que habría intención de consensuar un temario y que la semana próxima pueda llegar a haber sesión. ¿Usted confía que esto puede suceder? Yo espero que sí. Me parece que bueno, que también uno ve el pedido, la solicitud que hay, por lo menos en mi correo. Hoy no he tenido mucho tiempo de ver los medios o las redes, pero sí otra vez inundado mi correo institucional de pedidos, por ejemplo, de estos sectores de diferentes... Ay, se nos congeló. Se nos congeló. Y eso que no está en Tierra del Fuego. No. Se nos congeló solamente por la tecnología. Sí. Bueno, le mandamos un saludo, si pueden, de manera privada, que le agradezcan ahí a la diputada Jotrovic, que estuvo un buen rato charlando con nosotros. Aquí estaba cerquita nomás. Mira, yo me quería tomar un avión a Tierra del Fuego y estaba acá a la vuelta de la esquina. Bueno, nos quedamos con un montón de cosas que pasó hoy. Volvió a trabajar la Comisión de Acción Social y Salud. Queda la expectativa respecto de finalmente si va a ponerse a trabajar la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dar debate o para empezar a desmenuzar el presupuesto 2022. Esto que nos anticipaba recién el diputado Mena sobre la posibilidad de que se consensúe un temario que aparentemente ya está medio como elaborado para dar sesión la semana que viene. ¿El olfato parlamentario qué les dice? Yo lo veo difícil, pero sí me parece para plantear. Ahí había varios temas, ¿no? Digamos, del Frente de Todos puso como condición que los temas que ellos llevaron a la sesión ayer se mantengan. Es decir, esos temas tienen que estar. Ok, Juntos por el Cambio dice, está bien, esos temas que queden, pero drama. Hay que agregar otros. Sí. Hay que agregar la ley Ovina directo al recinto. Después ellos lo que planteaban es un compromiso de inicio de debate en comisión de el tema de la boleta única, emergencia educativa, el tema de la emergencia educativa y el tema del presupuesto con y la ley de alquileres de Guzmán. No, la ley de alquileres sobre tablas la quieren hacer. ¿Y qué decís? No. Yo lo veo medio difícil. Very difficult. Me dijeron que los socialistas de Santa Fe también están pidiendo por la ley de alquileres y después están, el Topo Rodríguez del Interbloque Federal, que también está pidiendo por la ley Ovina, junto con Di Giacomo, que es el de Río Negro, están pidiendo también, así que ley Ovina, digamos que tiene un empuje de todos los sectores, es un cantado que va a entrar en lo que viene. Y después está Graciela Camaño, que es autora del proyecto de El Agujero Azul, que también está pidiendo. Se ríe porque ella es del club de fans, de este proyecto. Es fan del club de fans. Sí, tiene un Instagram que se llama Agujero Azul Así que lo están pidiendo, me parece que también es importante y es un tema de sumo consenso. Después están ¿Querés sumar más gente para lo del Agujero Azul? Este es tu momento. ¿Querés convocar? Le escriben. Ustedes ríanse, pero cuando no tengamos Ballena Franca para ir a visitar, ¿por qué? ¿Porque les estamos destruyendo el ambiente? No, solo reconocemos tu militancia por lo del Agujero Azul, pero muy bien. Nos parece también un tema interesante, obvio. Sí, es muy interesante, en serio. Broma. Estamos cargando sobre tu fanatismo. Nos estamos riendo de vos. O sea, claro, no como de vos. No, tema presupuesto yo lo veo muy difícil, porque digo, pensemos en esto. Mañana entra un proyecto de ley que busca transformar la ayuda social en trabajo. Con lo cual, eso que está presupuestado como ayuda social
no va a ser ayuda social para el presupuesto. Digo, va a haber que modificarlo. Sí. Con lo cual, eso, sumado a todos los anuncios que se vienen dando de parte del Ejecutivo Nacional, y hacen que los números del presupuesto se tengan que modificar. Cierto. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado. Gracias por haberme incorporado en este segmento de la tarde. Gracias, Has. Un gusto para mí. Gracias. Te dije, para mí te llamas David. David. Bueno, gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado. Se quedan con el equipo de Eduardo Serenelini a la cabeza y las noticias parlamentarias aquí en DTV. Nos reencontramos mañana, en mi caso, a las 13 horas creo que vengo yo. Sí, a las 13 horas, exactamente. Chao, nos vemos. Cuídense.